Dentro de solamente dos anuncios que me acordé antes, pero son muy pequeños, ¿vale? Claro, me acordé porque vi a Ani hoy con su nuevo peinado africano, muy guapo, muy bueno. Yo si pudiera me lo hago, voy a dejar el pelo largo y te copio. Dentro de 3 semanas tendremos al pastor Josué Pradas y su esposa, la pastora Prisca Fernández. Ellos fueron copastores nuestros en Madrid, en Alcobendas, en la iglesia que nosotros pastoreamos. Y ellos están encabezando, permíteme la expresión, están animando en un proyecto misionero en Senegal. Y dentro de 3 semanas van a estar con nosotros para compartirnos acerca de la obra misionera en Senegal. Así que, si te parece bien, declararemos el mes de mayo mes de Misiones Pro Senegal. Eso significa que estaremos orando por esa obra, estaremos orando por los misioneros que allí están, estaremos también conociendo la obra de primera mano, nos van a estar animando a ir a Senegal. Así que ora acerca de eso. Hay muchas familias, hay como 60 personas que ya este verano van a ir a Senegal, en diferentes tiempos en el verano van a ir a predicar el Evangelio. Y el pastor Josué y su esposa Prisca van con sus dos niñas de 10 y 11 años, 10 y 12, 11 y 12, no lo sabéis. Pero el año pasado también fueron. ¿Saben? Las niñas saben qué era el regalo que pedían en Navidad o para su cumpleaños. No piden regalos, no piden juguetes, no piden consolas, no piden muñecas. ¿Saben lo que piden las niñas? Las niñas dicen, por favor, lo que me vayas a regalar que sea dinero para poder irme a Senegal con mis padres. El otro día hablando con Josué le decía, Josué, ¿sabes lo que está sembrando, no? Dice, sí. ¿Tú sabes qué es lo que él está sembrando? Está sembrando misioneras. Probable que sus hijas vayan al campo misionero, porque lo que están sembrando es misiones. Misiones. Así que preparémonos, porque va a ser un fin de semana muy intenso. ¿Por qué lo de intenso? Porque el sábado tendremos tiempo de buscar del Señor y también el domingo. Así que quiero pedirte que ese fin de semana del 11 de mayo, no sé si es 10, 11 o 11, 12 de mayo, te pido por favor que lo estés reservando. No, el 11 es viernes, si no me equivoco. Entonces es 11 viernes, 12 y 13, ¿vale? Ese fin de semana va a ser un fin de semana intenso para buscar del Señor, para conocer de misiones, para involucrarnos en misiones. Así que, ¿hay alguno que estuvo en misiones en África en alguna ocasión? ¿De los que está aquí? ¿No? Tal vez yo no lo conozco. Va. El otro anuncio, mira, hermano, quiero decirte algo. El mundo está lleno de personas que necesitan de Dios. ¿Lo sabías? ¿Sí o no? ¿No? El mundo está lleno de personas que necesitan de Dios. Te voy a pasar un ejemplo muy breve. El ejemplo es, imagínate que el mundo es el mar. Y el mar está lleno de personas que necesitan ser pescadas y traídas. Imagínate que entonces la iglesia es una pecera. ¿Sí? Entonces, el Señor ha permitido, gloria a su nombre, que en España, Cataluña, en Barcelona, en Sabadell, haya muchas peceras. Esto significa que hay personas que fueron rescatadas del mar y que fueron puestas en una pecera. Y que allí están sirviendo, adorando al Señor, buscando al Señor, predicando el Evangelio, colaborando en la extensión del reino de los cielos. ¿En dónde? En la tierra. Entonces yo quiero hacerte un ruego, que ya lo hemos hecho muchas veces y hoy lo recuerdo. Por favor, vamos a dedicarnos a pescar en el mar, en el mundo. Y no vamos a pescar en las peceras. ¿Vale? Es decir, si conoces a alguien que ya está congregándose o reuniéndose en una iglesia, no le invites a venir aquí. ¿Me entendiste? Déjalo que esté en su iglesia, porque si está ahí es porque ha decidido estar ahí. ¿Vale? Así que nos vamos a dedicar a pescar, ¿dónde? En el mundo, en el mar, donde hay tanta gente que necesita tener un encuentro del Señor. Yo quiero ver esta sala llena de hombres y mujeres en necesidad de Dios. En necesidad de Dios. Y para eso hay que pescar en el mar. Hay que predicar en el mundo. ¿Vale? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Me ayudaréis a seguir el consejo? ¿Sí? Muchas gracias. Centrados en la predicación de hoy, dulce o amargo, quería seguimos con
esta serie de predicaciones que ya comenzamos a principio de año debido al lema de la iglesia. Si os acordáis, el lema de la iglesia este año es... ¿Cuál? Amamos a Dios. ¿Tenéis miedo de alguien? ¿Os han tratado de que no gritéis? Amamos a Dios. Ese es el lema de este año para la iglesia. Amamos a Dios. ¿Y os acordáis qué versículo está basado? Primera de Juan 4:8. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. En la vida vivimos un montón de experiencias, un montón de circunstancias que nos dejan con cara de dulce miel. Entonces tendremos una cara de satisfacción, de alegría, de gozo, de sonrisa de oreja a oreja. Pero también tendremos muchas expresiones o muchas experiencias que son de amargo limón. ¿Has comido alguna vez limón así en plan hincarle el diente? Acabo de decir una expresión muy canaria, no puedo evitar que soy de allí. Sería, dicho en peninsular, sería hincarle el diente. En canario es hincarle el diente. Cuando nuestro hijo mayor era pequeño, Bernabé, yo no sé si esto lo he contado ya, una vez fuimos de paseo, mi esposa y yo, a un lugar de la isla y decidimos comer ahí, entonces pedimos calamares a la romana y a nosotros los canarios, no sé, y a muchos de vosotros también, nos gusta comer los calamares a la romana con limón. A otros les gustan los calamares a la romana con mayonesa, con alioles, pero a mí me gustan mucho con limón. Entonces Bernabé estaba como un poco inquieto, un poco perretoso, tal, y entonces mi mujer se le ocurrió darle medio limón y se lo puso en la mano. Entonces él cogió el limón y claro, comida. Héctor y Bernabé en eso son primos hermanos. Es comida y entonces, ya, cogen lo que sea. Y Bernabé cogió aquello, cogió el limón y le hincó el diente ahí en plan. Ya te puedes imaginar la cara de Bernabé. Segunda acción que hizo Bernabé no fue tirar el limón, fue hincarle otra vez el diente. Y se lo comió entero, tuvimos que darle la otra mitad. Así que, imagínate, en la vida, pero en la vida vivimos un montón de experiencias así, de dulce miel o de amargo limón. Agrada mucho que se cumplan las expectativas sobre algo que se dijo que se haría. Cuando tú ves una persona, en estas experiencias del tú a tú, cuando ves una persona que te dice algo y tú lo esperas, entonces entusiasmado esperas que lo va a cumplir y lo cumple. Por ejemplo, agrada mucho que el empresario pague el salario a su empleado en el día que han pactado. Eso te pone cara de dulce limón, de dulce miel. Perdón. Eso te pone cara de dulce miel. Otra cosa es que al día siguiente ya no te quede nada en la cuenta del banco otra vez, porque has pagado todos los recibos, has pagado toda la hipoteca y todo, y no te quede nada. Agrada mucho poder disfrutar de un día de sol y de playa, o de sol y de campo, depende del gusto, depende de lo que tú seas más proclive a tener. Hay muchas cosas, muchas razones de dulce miel para nosotros. Cuando alguien nos dice algo y lo cumple, cuando esperamos algo y vemos que esa respuesta es positiva. Pero también a su vez vemos situaciones en la vida como por ejemplo que no espera una mujer que su esposo le sea infiel. No lo espera. Cuando eso sucede se pone cara de amargo limón. Tampoco esperas nunca que un hijo le falte el respeto a su padre. Cuando eso sucede, se te queda cara de amargo limón. O tampoco espera un alumno que su profesor le suspenda. Porque cuando eso sucede, se te queda cara de amargo limón. En esas experiencias vividas, también están los que saborean miel o limón dulce o amargo cuando tratan con un cristiano. La siguiente imagen. En muchas de las experiencias que vivimos en la vida, también la gente espera que de nosotros que decimos que somos cristianos, la gente pueda saborear una dulce miel. Pero en muchos casos, por nuestro mal testimonio, por nuestra falta de tener un fruto digno del Señor, lo que se ve en nosotros es un amargo limón. Por eso muchas personas sufren desilusión cuando esperan del cristianismo algo. Fíjate, cuando la gente dice, oye, si tú crees en Cristo, muéstramelo. Lo que te está diciendo, aunque eso es lo que esperaría, lo que te está diciendo no es que veas a la persona de Jesucristo, sino lo que está esperando es poder ver en nosotros a ese Señor del cual nosotros decimos ser sus hijos. Entonces, cada experiencia nuestra puede ser
¿Un amargo limón o una dulce miel? Es decir, ¿qué estamos ofreciendo nosotros? ¿Qué estamos ofreciendo como cristianos? ¿Cuál es el fruto que estoy dando? Porque amar a Dios también significa dar fruto. Porque si decimos que amamos a Dios y no hacemos lo que Él nos dice, entonces ¿qué somos? Necesitamos mostrar que cuando decimos que amamos a Dios, que Él realmente es el Señor de nuestras vidas. Los judíos, los griegos, los romanos, todos usaban la idea de que un árbol se le juzga por sus frutos. Cuando tiene frutos, entonces vas a ver si es un árbol bueno o si es un árbol malo. Si tiene buena cosecha, no va a tener buena cosecha. Si el árbol sigue siendo amargo, sigue siendo un árbol que no da buen fruto, lo normal es que se corte y se sustituya por otro, se arranque, que hagamos algo así. Un proverbio decía, como la raíz, así es el fruto. Y un sabio de entonces, de aquel tiempo, un tal Epícleto, decía, ¿cómo podrá una cepa no crecer como tal, sino como un olivo? ¿O cómo podrá un olivo no crecer como tal, sino como una vid? En realidad, la vid no da aceitunas y el olivo no da uvas, por mucho de que el color pudiera llegar a parecerse. Son frutos totalmente diferentes. ¿Qué se espera entonces de un cristiano? Que actúe como un hijo de Dios. Que por sus frutos se conozca que lo que hace es agradable a Dios. Un pensador de muchos años atrás, un tal Séneca, a muchos de vosotros os sonará, él decía que el bien no puede crecer del mal, como tampoco puede salir de una higuera una aceituna. Así que necesitamos mostrar ¿qué somos? Vamos a leer un pasaje en la Biblia que nos mostrará o que nos ayudará a entender lo que os acabo de explicar. Está ahí en el pasaje que ya buscasteis en vuestras Biblias, en Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Pues todo árbol se conoce por su fruto. Fíjate ahí, subrayado la frase o la palabra que creía que era importante que nosotros recordáramos hoy. Que se conoce por su fruto. ¿A quién? Al cristiano. Y sigue diciendo, ya que no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si te das cuenta, el pasaje es claro, nos anima, es insistente en las cosas que nosotros tenemos que hacer. La abundancia del corazón muestra lo que vamos a mostrar en esos frutos. Y es necesario que entonces cada uno de nosotros sepamos bien dónde está. Vuelve una imagen atrás, por favor, a la imagen de esa. En estos versículos se nos recuerda que no se puede juzgar a nadie más que por sus obras. Lo que ves en una persona muestra lo que es. Claro, entonces si yo siempre he visto de color azul, ¿eso qué significa? Pues que el azul va a ser un color que a mí me gusta, ¿no? Es un ejemplo sencillo para mostrarte que lo que se ve en nosotros por lo que hacemos, por lo que pensamos o por lo que decimos, tiene mucho que ver con lo que somos en realidad. Entonces, se le decía a un maestro, no puedo oír lo que me dices porque estoy escuchando lo que haces. Enseñar y predicar es impartir una verdad por medio de la personalidad. Son muchos los que hablan y dicen y cuentan de su fe, pero a la vez también están mostrando con su manera de vivir que no viven aquello que hablan. El mundo nos está diciendo, oye, ponte de acuerdo entre lo que dices y lo que haces porque no va en consonancia. Por eso es necesario que si decimos que amamos a Dios, mostremos verdaderamente que en nosotros hay un fruto que es digno de Dios. Las palabras bonitas no pueden tomar el lugar de las buenas obras. Y esto es acorde a los tiempos de hoy también. No solamente es que Jesús lo enseñó, sino que nosotros también debemos saberlo. La única manera de demostrar la verdad y diferencia del Evangelio es mostrando en nuestras vidas el único poder que puede producir hombres y mujeres mejores. Y es Jesucristo.
El Evangelio, la buena noticia de salvación. Cristo es la buena noticia, Él es poder en nuestras vidas y solo cuando Él habita en nosotros es que podremos mostrar un fruto que es digno de Él. Pero todavía aquí hay más en estos versículos, más de lo que parece a simple vista. Porque dice el Señor, seguro que no cosechará uvas de los espinos, ni higos en los cardos. Se conoce por su fruto. Creo que se salvaría mucho más gente por lo que hacemos que por lo que decimos. El mundo está necesitado de gente que tiene ejemplo, gente que cuando dice algo lo cumple, gente que cuando dice que vive algo que lo cumple. El mundo necesita ejemplos. Acordaros aquello que ya os enseñé hace tiempo, cuando dije, predica todo el tiempo y cuando tengas tiempo, habla. Nuestras vidas son la mejor predicación. Nuestras vidas son la mejor muestra de que Jesús es nuestro Señor. Y si es así, tenemos que vivir como Él quisiera que nosotros viviéramos. Pásenme 2 imágenes, por favor. Ahí. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de revisarnos como personas que dicen amar a Dios y no seguir engañándonos a nosotros mismos. Porque es muy fácil engañarse. Es muy fácil pensar, sí, que yo soy un cristiano. Es que yo hago esto, yo hago lo otro. Es que yo más aquí, más allá. Me sé tantos versículos o me sé tantos cuantos. Si somos buenos discípulos de Jesús, tenemos su corazón en nosotros y entonces debo tener en cuenta varias cosas. Debemos asegurarnos que caminamos por el camino estrecho y no por el camino ancho y que no habrá nada que nos seducirá para ser engañados por ese camino, para caminar equivocadamente por él. Debemos tener cuidado de no ser cristianos movidos por intereses personales también. Tenemos que tener cuidado de que no, yo soy cristiano porque Dios me ofrece tal cosa. Déjame preguntarte, si Dios un día no te las ofreciera, ¿seguirías siendo cristiano? Si un día Dios cerrara la puerta a aquello, lo que tú estás buscando, ¿seguirías siendo un hijo de Dios? Tenemos que tener cuidado con nuestros intereses personales, porque cuando vengo a Jesucristo como Señor y Salvador, lo que tengo que saber es que quien pone las condiciones es Dios, y yo solo tengo que aceptar las condiciones de Él. Dios no acepta nuestras condiciones de, Señor, yo te buscaré, pero mira, yo quiero un Dios que sea así y así, y a mí me gusta que seas así. Ya. Dios no está esperando esto. Dios no quiere esto. Dios quiere que nosotros aceptemos su propuesta para nuestra vida. Jesús nos recuerda en ese versículo 45 que antes leímos, que las palabras que salen de la boca son la mejor radiografía de nuestro corazón. Lo que hablamos, lo que decimos. A veces, ¿saben qué nos pasa? Que tenemos tanta ganas de decir tantas cosas que nos olvidamos de escuchar lo que las otras personas tienen que decir. A mí me gusta a veces simplemente observar, simplemente escuchar, porque entonces puedo saber, puedo descubrir qué es lo que hay en el corazón. Y no se trata de hacer juicio como para condenar, porque líbrenos el Señor de hacer juicios nosotros de las otras personas. Pero sí es cierto que necesitamos ver también en los demás que la fe que dicen que tienen es la fe que dice que viven. Entonces necesitamos hacer constantemente una radiografía de nuestro corazón. Y la mejor radiografía sale de nuestra boca. Si escucháramos más que hablar tanto, ¿nunca te has puesto a pensar por qué el Señor nos dio 2 orejas y una sola boca? ¿Será más fácil escuchar más y hablar menos? Lo que pasa es que este músculo que tenemos dentro de la boca llamado lengua es el más pequeño de todos los órganos en el cuerpo, uno de los más pequeños, dice la palabra, ¿no? Pequeñito miembro en Santiago capítulo 3, dice pequeñito miembro pero que puede incendiar un bosque. Necesitamos escuchar más y ver, para que podamos ver lo que hay en los demás también. Pero con el fin no solamente de decir, oye, eso está mal, sino con el fin de ayudarle a poder crecer espiritualmente. Es por eso que necesitamos la iglesia. Es por eso que nos necesitamos unos a otros. ¿Puede un cristiano vivir fuera de la iglesia? Sí. Pero ¿saben? La palabra es clara en esto. Si ese cristiano no se mantiene junto a otros cristianos, es como el pequeño tizón dentro del fuego, la brasa que sacamos de todo el grupo, ese fuego se irá apagando. Nos necesitamos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos necesitamos unos a otros para que nuestro fruto sea un fruto que agrade a Dios y que agrade a los hombres. Porque agradando a los hombres estamos agradando a Dios, no haciendo los planes de los hombres, sino haciendo los planes de Dios para que los hombres puedan ver en nosotros
Nada revela el estado de un corazón humano tanto como lo que se dice por la boca. Nada. Y tenemos que ser cuidadosos, porque muchas veces decimos la primera cosa que se nos ocurre y metemos la pata de manera brutal un montón de veces y un montón de circunstancias, ¿verdad? Como en el refrán aquel dice, no digas lo que pienses, piensa lo que dices. Es un juego de palabras, es ordenarlo, ¿verdad? Pero si pensamos bien, no digas lo que pienses, piensa lo que dices. Oye, si lo aplicas, serás sabio. Si lo aplicas, serás sabio. A veces preguntamos dónde está un sitio, ¿verdad? Y la gente nos dice dónde está aquel lugar. Si le preguntáramos a 4 personas dónde está un lugar determinado, 4 personas nos darían una respuesta diferente. Uno nos diría, es que está cerca de la iglesia. Otro diría, no, está cerca del estadio de fútbol. Otro diría, no, está cerca del cine. Y otro diría, no, está cerca del bar. Posiblemente esas simples palabras manifiestan también qué es lo que hay en el corazón del hombre. Tengamos cuidado con lo que hablamos. La respuesta a una pregunta casual muestra a menudo hacia dónde se vuelven naturalmente los pensamientos de una persona y cuáles son sus intereses. Lo que decimos nos delata. Por lo tanto, cuando hablamos, tenemos que hablar palabras que muestren que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Cuando hablamos, tenemos que hablar palabras que muestren las acciones que ya hemos realizado y que son las acciones que a nosotros nos ayudarán a mostrar que Cristo es nuestro Señor y Salvador. A esto le llamamos fruto. La respuesta nos delata. ¿Y qué mejor cosa que delatarnos como cristianos? ¿Qué mejor cosa que delatarnos como hijos del Rey, como hijos de Dios, que buscan su presencia y que en su presencia encuentran paz y plenitud de gozo? Este pasaje que hemos leído tiene mucho que decir acerca de los malos frutos que también dicen aquellos que dicen que aman a Dios. Hablan de los muchos malos frutos que tenemos. ¿Cuáles son los efectos negativos, los malos frutos que produce un creyente? Hay cinco cosas que a mí me gustaría que hoy pensáramos, que hoy reflexionáramos. La primera de ellas es que debemos tener cuidado de producir una fe que consiste principalmente en el cumplimiento de cosas externas. Entonces, a veces tener mal fruto consiste en que solo hacemos hábitos externos. Eso es una religiosidad. Es decir, hemos hallado que hay ciertas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, orar para comer puede ser un hábito externo, pero no hacerlo con sinceridad. A veces oramos, un simple gracias Señor por estos alimentos, amén, puede tener mucho más de adoración que una larga oración. De las primeras veces que vino el novio de mi hija Sarai a casa, un día dice, ¿puedo orar yo? En mi casa cuando vamos a comer generalmente oro yo, y cuando yo digo que ore otro, ora otro. Simplemente es un pacto que mi esposa y yo, es decir, en la mesa quien dice que ora soy yo y generalmente oro yo, ¿no? Entonces él dijo que quería orar él. Ya te puedes imaginar cómo lo miré. ¿Quieres orar? No estoy bromeando, esta cara fue la que le puse. Entonces se le ocurre orar y decir, Señor, tú que naciste en Belén, bendice estos alimentos también. Mal no estaba. Pero si antes me lo quería comer, ahora lo quería matar. Evidentemente no le juzgo solo por una oración, juzgo todo lo que es su vida, ¿no? Y es un buen hijo de Dios, de momento. Y más le vale. Lo peor de casarse con mi hija no es que se case con mi hija, es que yo voy detrás. Lo voy a perseguir. Ya sabéis que somos los padres cuidadosos de las hijas y a los hijos que les den morcilla. Que se encargue el padre de la muchacha. ¿No? Debemos tener cuidado con las cosas externas. Y eso era lo malo que muchas veces, pobrecito, siempre me meto con ellos, pero bueno, parte se lo han ganado. Los escribas y fariseos. Ellos tenían este ritual. Para ellos la religión consistía en observar la ceremonia de la ley.
pero no significaba que estuviera cerca del Señor. Si uno cumplía, o sea, un fariseo cumplía todo el ceremonial, por ejemplo, lavarse las manos, no llevar una carga mayor al peso de 2 higos secos en la mano durante el día del sábado, si nunca andaban en el sábado, ¿verdad? Más que aquello que estaba prescrito por ley, en la distancia que tenían que recorrer, si eran meticulosos en dar los diezmos y las ofrendas, hasta las especias de su huerto, cualquier cosa, entonces ellos podían pensar que ellos entonces eran personas que daban fruto. Pero eso solamente puede ser el ritual que hemos conseguido hacer, simplemente porque otros hicieron. Es fácil confundir la relación con Dios con las prácticas religiosas. Y eso es un peligro de nosotros, porque podemos pensar que por ello estamos dando fruto. Es posible enseñar que la religión consiste en ir a la iglesia, en guardar el día del Señor, que es el domingo, ¿verdad? En cumplir con las obligaciones económicas. Somos fieles entregando nuestras ofrendas en la iglesia. Puede que leamos la Biblia, que oremos, pero todo eso puede convertirse en religiosidad en nuestra vida. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Puede que uno haga todas esas cosas y que esté muy lejos de ser un cristiano y de mostrar un fruto que sea verdadero. Porque el cristianismo es una actitud del corazón hacia Dios y hacia nuestros semejantes. No solamente es una actitud superficial. La segunda cosa es que debemos tener cuidado en convertir la fe en un listado de prohibiciones. Cuando convertimos la fe en un no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes ir aquí, no puedes ir allá, no, es limitar mucho lo que realmente es la fe. Cualquier religión que se basa en una serie de no harás es una religión que tiene muchas deficiencias. Hay un tipo de maestro que le dice a la persona que ha emprendido el camino cristiano: desde ahora en adelante no irás más ni al cine, ni vas a bailar, ni fumarás, ni te pintarás, no leerás el periódico, no leerás esto, no leerás lo otro, el domingo te quedas en casa y solamente... ¿Sabes? Cuando solamente es no. Si se pudiera ser cristiano simplemente absteniéndose de hacer ciertas cosas, en parte esta sería fácil. Pero la esencia del cristianismo no consiste en no hacer cosas, sino todo lo contrario. La esencia del cristianismo consiste en hacer, no en no hacer. La esencia del cristianismo, por cuanto el Señor ya nos lo demandó, por tanto, id y haced discípulos. Y hay que enseñarles sobre cosas positivas, no sobre las cosas negativas. Ayuda tanto cuando quitas el no de tu vocabulario. ¿Saben ese juego que a veces jugamos con los chicos o tal? A ver, vamos a jugar no se puede decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. No sabemos hablar si no usamos estas palabras. Sobre todo el sí y el no. Pero si nos quitáramos el no y no fuéramos tan negativos, pero además la fe no es simplemente decir no. La fe es hacer. La fe es hacer. La tercera cosa, debemos tener cuidado con pensar que la fe es fácil. Esto yo lo hago en 2 patadas, esto es fácil, aquí yo me convierto y mañana estoy predicando en el púlpito. Yo me convierto y ¿qué va? Mañana yo estoy aquí haciendo esto y lo otro. Si se pudiera ser cristiano simplemente diciendo esto, de que todo es tan fácil. En el capítulo 6 de Romanos hay un pasaje que Pablo nos indica qué es lo que pensaba la gente allí en Roma. Y la gente en Roma y otros muchos lugares, que le hacían una pregunta, en Romanos capítulo 6, le hacían una pregunta, dice: ¿tú crees que la gracia de Dios es la cosa más grande del universo? Y Pablo contestaba: sí. ¿Tú crees que la gracia de Dios es suficientemente amplia para cubrir cualquier pecado? Entonces Pablo contestaba: sí. ¿Sabes qué respondía a nosotros? Entonces, bueno, hagamos todas, si así están las cosas, sigamos pecando con gusto, porque Dios nos perdonará. Por lo tanto, como todo es fácil, no podemos actuar así ni pensar así. Y después de todo, muchos son los que piensan que nuestro pecado no es más que dándole a Dios la oportunidad de emplear su gracia. Hoy pecaremos, el Señor me perdonará. Haré esto y aquello, bueno, me lo pienso o no me lo pienso, bueno, lo hago. Y ya después pido perdón al Señor. ¿Cuántos no habremos hecho eso? Tantas veces y en tantas ocasiones. Por lo tanto, una religión que es así, que piensa que todo es fácil, es una parodia de la propia religión, porque insulta el amor de Dios. El amor de Dios es sacrificial y espera una respuesta de aquellos que dicen que le aman. Cualquier enseñanza que quita la firmeza de la roca que es Cristo, cualquier enseñanza que excluye la cruz de Cristo,
Cualquier enseñanza que hace que la gente piense con ligereza en el pecado es una enseñanza que no podemos seguir. Por lo tanto, tengamos cuidado de pensar que todo es tan fácil. Cuarta cosa, debemos tener cuidado de separar la fe y la vida. ¿Y por qué? Cualquier enseñanza que aparta al cristianismo o al cristiano de la vida y de la actividad del mundo es falsa. Porque el Señor nos envió al mundo. Nos envió a ser testigos de su salvación en el mundo. Ese fue el error de los monjes, ese fue el error de los ermitaños. Ellos pensaban, si nos apartamos del mundo seremos más santos y estaremos más cerca de Dios. Era marcharse, el pensar que el mundo es solamente el lugar donde hay pecado y no pensar que nosotros tenemos pecado. Cuando nosotros decimos nos apartamos para tener santidad, ¿sabes qué? Si no te arrepientes de tu pecado y eres transformado, si no dejas que el Señor cambie tu manera de actuar, de vivir, de pensar, de hablar, entonces te estarás llevando tus pecados desde el mundo hasta el monasterio, hasta el lugar retirado. Necesitamos saber que no se trata de dejar de vivir en el mundo. El Señor dice, Señor, no quiero que Jesús en la oración de Juan 17 dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. El Señor no nos está diciendo, tenéis que marcharos del mundo. Al contrario, tenemos que ser testigos allí. Tenemos que ser testigos de quién es Él. Por lo tanto, la fe debe vivirse sin separarla de la vida, de las cosas cotidianas. Lo que hay que hacer es poder salar. Lo que hay que hacer es poder mostrar la luz de Cristo y que se pueden hacer las cosas de manera diferente cuando el Señor está presente. Ninguno puede ser un buen soldado si lo único que hace es huir cada vez que hay una batalla. Eso no es ser un buen soldado. ¿Cómo podrá cumplir su misión la levadura si se le niega a introducirse dentro de la masa? Si tú estás haciendo pan, ¿han hecho pan alguna vez? Yo lo he visto hacer, pero no lo he hecho, lo confieso. Entonces, si haces la masa del pan, tienes la levadura y no se la pones a la masa, lo más probable es que el pan se quede plano. Necesita la levadura para poder subir los bizcochos que nos trae Pepita todos los domingos, imagínate. Si no le pones levadura, ¿cómo levanta aquello? Entonces nos comeríamos un requesón. Como cristianos, no podemos separarnos de la vida. No podemos separarnos de lo que es el día a día. Lo que sí debemos dejar es la impronta de un Hijo de Dios que muestra que las cosas se pueden hacer de manera diferente. Y quinta cosa, debemos tener cuidado de convertir la fe en arrogante y separatista. Cualquier enseñanza que anima a una persona a retirarse de una senda estrecha y a considerar el resto del mundo como pecadores es una enseñanza falsa. Es decir, si tú piensas que tú tienes toda la verdad y que el otro está equivocado, lo único que harás es siempre aislarte de ti de todos los demás. Levantar una barrera entre los demás y tú, porque los demás son pecadores y tú no. Y en esto caemos muchas veces, lamentablemente. Y eso no es buen fruto. Caemos en la situación de decir, no, es que nosotros somos los mejores. Ustedes no cantaban cuando eran niños la canción aquella de, y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Y si somos los mejores, y si somos los mejores, y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Por si no le queda muy claro a alguien, somos los mejores. Hacer eso es no dar buen fruto, porque estamos mostrando una falta de humildad impresionante. Vivir la fe es interesante, pero es costoso. ¿Y saben por qué? Pues muy sencillo. Entre nosotros a veces nos cuesta vivir la fe. Y el roce de los unos con los otros hace que nuestra fe vaya en aumento porque nos vamos limando unos a otros. Llegamos aquí con muchas astillas, ¿verdad? Llegamos aquí siendo una piedra fea, pero con el paso de los años nos hemos limado tanto que venimos a hacer esa piedra que cogemos en la orilla de la playa, ¿sí? ¿Saben esas piedras lisas en la orilla de la playa? ¿Saben por qué están lisas? Porque ya se han chocado mucho en el mar con otras rocas, a base de que el mar las moviera de un lado para otro y que se limaran unas con otras. Por eso están lisas. Tú la coges y, ¡ay, qué piedra más bonita! Mira qué lisa está. Lo que ha sufrido esa piedra. Cómo era lo original y cómo es ahora. Vivir la fe entre nosotros es difícil. A veces esperaría que un cristiano actuara de cierta manera y a veces uno dice, pero un cristiano debería actuar así. Pero bueno, nos ayudamos unos a otros. ¿Sabes cuál es el problema de por qué levantamos sin querer esas paredes?
Porque esperamos que en el mundo haya gente que actúe como un cristiano cuando no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo no sé si tú haces esto o no, pero a veces veo a los cristianos, a sus compañeros de trabajo, y dicen, no digas taco. Y yo le digo al otro cristiano, ¿por qué no va a decir taco? Si es que no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador. No robes, le dicen los cristianos a los no cristianos. Porque yo no robo. Cuidado, porque eso te está condenando, te está poniendo algo en la bandeja de alguien para que cuando cojas un lápiz, un folio, y me voy a coger un folio que no necesito y lo uses para uso personal, así, eso es robar. El caso es que no puedes decirle a los no cristianos que hagan aquello que tú no haces. No puedes pedirle a los no cristianos que hagan aquello que tú haces porque tú ya eres un hijo de Dios. A veces levantamos barreras de separación porque le decimos a la gente, tú eres esto y eres lo otro, pero no. La fe no debe ser separatista, sino añadir, atraer. Debe atraer a la gente al Señor. Porque el Señor quiere ser el pastor de todos y cada uno de ellos. Y en realidad están separados del Señor y solamente que necesitan venir al encuentro con Él. El exclusivismo no es una cualidad cristiana, sino todo lo contrario. El Evangelio no es para unos pocos. El Evangelio no es solamente para aquellos que ya están y deciden, hombre, que nosotros somos cristianos, que nosotros somos una raza impresionante, que nosotros es que por aquí y por allá. Esa manera de hablar no es tener buen fruto. Porque, insisto, nos hace arrogantes, nos hace superficiales, nos hace pensarnos superiores a los demás. Y el Evangelio es todo lo contrario. Dar fruto del Señor significa que el que quiere ser el primero tiene que ser el último. Porque así recibimos el ejemplo de nuestro Señor. Por cuanto Él, teniendo todo en su gloria y siendo poseedor de absolutamente todo, se despoja de todo aquello, ¿para qué? Para humillarse con nosotros. Para ocupar el lugar que a ti y a mí nos correspondía tomar. Sin embargo, el Señor lo tomó por nosotros. Ocupó el lugar en aquella cruz para que nosotros pudiéramos ser salvados, para que fuéramos declarados inocentes y no culpables. Hoy decimos que amamos a Dios. Y decimos bien, pero también tenemos que mostrar que nuestro fruto es un fruto agradable a Él. ¿Está tu vida entregando dulzura o amargura? Cuando los no cristianos te prueban, ¿se les pone una sonrisa? ¿O se les pone cara de amargo limón? ¿Qué están probando los que están a tu alrededor? ¿Se te conoce e identifica por tus obras? ¿Lo que haces muestra que eres un hijo de Dios? Alguien que te ve estaría dispuesto a decir, yo quiero lo que Él tiene porque lo que tiene me gusta. No solamente lo que dice. La siguiente. ¿Qué fruto está dando? ¿Tienes esperanza? ¿Lo veis desde ahí si estoy aquí? No, ¿verdad? Me tengo que quitar, ¿verdad? Me pongo aquí al lado de Pablo. ¿Tienes esperanza? ¿O tienes pesadumbre? Es decir, ¿estás confiado en que tienes en Cristo tu esperanza de vida eterna? ¿O todo es siempre una catástrofe? ¿Muestras a la gente que se puede confiar en Dios porque aunque tú no tienes el control, Él lo tiene? ¿O simplemente todo lo que sucede alrededor es que se va a caer el techo encima? ¿Cuál es la situación? ¿Qué estás mostrando? ¿Cuál es el fruto que estás dando? Cuando las cosas están negativas o cuando las cosas se están cayendo, ¿eres tú el que dice siempre la palabra que trae ánimo a todos y dice, venga, vamos a mirar adelante, venga, vamos a confiar? Y no porque por eso eres mejor que los demás, simplemente porque tú estás mostrando que tú tienes confianza, pero lo vives, lo vives. ¿Hay gozo en tu vida o hay tristeza? Aquí podría añadir, cuando hablas bendición o hablas maldición. Cuando hablas eres un criticón, eres un murmurador, despellejas a la otra persona y cuando estás con la otra persona eres tan santo y la otra persona tan buena. Eso nos muestra entonces, tenemos que tener cuidado con el fruto que damos. ¿Hay sinceridad o hay falsedad? Cuando hablas, la gente te puede creer por lo que dices o dudaría de ti. ¿Qué fruto estás dando? ¿Somos imanes que atraen
o que repelen. Creo que para atraer es necesario tener la disposición de que el fruto sea fruto que agrada a Dios. ¿Somos luz o somos oscuridad? Nos camuflamos entre el mundo porque queremos parecernos a Él, simplemente porque no queremos ser descubiertos por ser bichos raros. Estos que dicen, estos que hacen. Ser luz, alumbrar. ¿Olemos bien o huyen de nosotros por nuestro mal olor? Vigila el fruto. Vigila el fruto para que sea un fruto que agrada a Dios. Vigila el fruto que das porque Dios está mirándote. Vigila el fruto que das porque los hombres también te están mirando. Somos hijos de Dios. Y nos encantaría siempre que los que prueban nuestra vida tengan dulzura. Dulce miel. No sé si te gusta la miel o no, a mí me encanta. Mucha miel no, porque engorda. Pero me encanta la miel. También me encanta el limón. Pero una cosa es el sabor en el paladar y otra cosa es el sabor en la vida. Como hijos de Dios, mostremos fruto. Señor, aquí está tu iglesia, en el deseo, Señor, de mostrarte que te ama, en el deseo también de mostrárselo a los que están en el mundo. Ayúdanos a dar un buen fruto. Queremos, Señor, ser usados por ti. Nos disponemos para ti. Señor, haz tu obra en nosotros. Cumple tu propósito en nuestra vida. Y que como iglesia podamos, Señor, mostrar fruto que agrade a ti, que agrade a los hombres, para que los hombres puedan tener un encuentro contigo. Señor, si solo nos diéramos cuenta de que no somos el fin, sino el medio, sería diferente.